¿Cómo están matemáticos? Bienvenidos. El día de hoy vamos a resolver ejercicios relacionados a un sistema de resistencia, un sistema de resistores en donde encontraremos intensidad, tensión y por lo tanto también a la resistencia. Bien, tenemos el gráfico inicial que lo vamos a poner aquí. Según el enunciado nos dice, 4 de los 5 valores de resistencia para este circuito se dan en la tabla. ¿Cuál tabla? Esta de aquí. Al igual que la tensión de la batería y la corriente de la resistencia R3, es decir, la intensidad. Completa la tabla mostrando el valor de R1 y las corrientes y tensiones en todos los elementos. Bien, como vemos tenemos 5 resistencias o resistores, 1, 2, 3, 4 y 5, cada una nombrada. En la tabla, los datos que están con negro son los datos que la tabla ya me dio. Bien, entonces me dio el valor de la resistencia 2 hasta la 5, pero no de la resistencia número 1, que es la que vamos a calcular. Y también me dio la intensidad o la corriente de la resistencia número 3. Bien, vamos a ver cómo actúa esto. Y la fórmula que vamos a ocupar es en la que el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad o la corriente. Bien, yo puedo, en este caso, al saber, primero vamos a determinar nuestro circuito aquí, con los resistores. Tenemos resistores en serie, tenemos resistores en paralelo y tenemos nuevamente resistores en serie. Lo más recomendado es iniciar desde la resistencia que se encuentra más alejada de nuestra pila, que en este caso sí, sería nuestra pila, nuestro fundamento principal para este sistema. Bien. Entonces, el que está más alejado es la resistencia número 3. Lo que yo puedo hacer aquí podría ser directamente sumar estos dos en paralelo, ¿no es cierto? Pero aquí tengo dos resistencias que están en serie y me es más fácil sumarlas en serie. Bien, ¿cuál es la suma en serie? La suma es directa de la resistencia 3 y la resistencia 4, que como vemos el valor de la resistencia 3 es 5 y de la 4 es 1. 5 más 1 es igual a 6 y voy reduciendo mi gráfico. Bien, pero aquí me doy cuenta de algo, que como vemos en la resistencia número 3 tengo ya el valor de mi intensidad o de la corriente, 4 amperios. Y si recordamos en la base teórica, cuando nosotros tenemos dos resistencias en serie, la característica que comparten es que su corriente o intensidad es la misma. Es decir, que si R3 tiene un valor de intensidad, en este caso de 4 amperios, R4 también tendrá el mismo valor. Bien, eso lo colocamos con azul, que es un valor que vamos a razonar y que ya deducimos. Perfecto. Y ya con estos dos valores y teniendo el valor de la resistencia, yo puedo calcular la tensión despejando esta fórmula, que me quedaría que la tensión o la intensidad, la intensidad de corriente eléctrica es igual al voltaje o a la tensión sobre la resistencia. Bien, es decir que yo voy a dividir el valor de mi resistencia, que en este caso es 5, para el valor de mi voltaje, que en este caso, perdón, lo despejé mal, porque no necesito la intensidad ya la tengo, necesito el voltaje. El voltaje va a ser igual, bueno, directamente a la resistencia por la intensidad. Es decir, voy a multiplicar mi resistencia, 5, por el valor de la intensidad, 4. 5 por 4, 20 voltios. 4 por 1, 4 voltios. Perfecto, ya tengo una partecita de mi tabla. Ahora lo que yo voy a hacer aquí es sumar mis resistencias. Recordemos que en paralela la suma de las resistencias es la inversa o la recíproca de estas resistencias. Sería la resistencia número 2, que en este caso sería 2, cuya recíproca sería un medio, más la resistencia 3 4 que en este caso era 6 sería un sexto, un medio más un sexto, y la resistencia 5 que en este caso es de 3 más un tercio. El valor me queda igual a 1, cuya recíproca es el mismo valor. Bien, tengo esta resistencia, pero me hace falta conocer esta resistencia número 1 para poder iniciar. Bien, ¿qué procedemos a hacer aquí? Vamos a calcular la intensidad de las 3 de acá, es decir, de R2, 3, 4, 5. ¿Cuál es el valor de esa intensidad? El valor de la intensidad es prácticamente la suma de las intensidades individuales. Bien, yo sé que en este caso vamos a razonar nuevamente un poquito. Hasta aquí tenemos dos intensidades, ¿no es cierto? Bien,
Y ahora yo sé que bueno, eh, se podría decir estas tensiones. Sí, en estas tensiones me voy a fijar en el 20, bueno, en el 20 y en el 4. Como yo estoy en un circuito en paralela, tengo resistores en paralelo, perdón. ¿Cuál es la condición aquí? Que el voltaje total de estas, bueno, que en este caso los voltajes son los mismos en cada resistor, ¿ya? Entonces, mi voltaje aquí, ¿cuánto es? Bueno, simplemente lo sumo. Es la suma individual para encontrar el voltaje 3,4 del resistor, bueno, del voltaje 3 y del voltaje 4. Voltaje 3 y voltaje 4, 24. El voltaje de 3,4 es 24. Y como en paralela los voltajes son iguales, entonces voy a saber teóricamente que mi resistencia en 2 tendrá un voltaje de 24 y mi resistencia 5 tendrá un voltaje de 24. Perfecto. Ya con esos voltajes yo puedo calcular la intensidad con esta fórmula. 24 dividido para la resistencia, que es 2, 12 amperios. Y 24 dividido para 3 amperios, que sería, perdón, 3 ohmios, igual a 8 amperios. Bien, ya tengo estas intensidades que me hacían falta. Ahora sí calculo las intensidades que hay en este circuito y que por tanto representaría la intensidad del resistor 2, 3, 4 y 5. ¿Cómo es la intensidad en este caso? Pues la suma de las intensidades individuales, la intensidad total que sale acá. Me quedaría 4, aquí está la intensidad 4, como el 4, se podría decir que el valor de la intensidad en R3 y R4 pues es la misma, se contaría como uno solo al trabajarlo en paralelo. 4 más la intensidad 2, que en este caso es 12, y más la intensidad 5, que en este caso es 8. Me quedaría 24 amperios. Perfecto. Y esto lo coloco como resultado total en el resistor 1. Bueno, eso ya lo vamos a ver luego. Esto, por lo tanto, tenemos que tenerlo presente, 24 amperios. Vamos a ver el voltaje total. Lo único, bueno, aquí no había nada en la tabla, recordemos aquí no hay nada, supongamos que aquí no hay nada, pero vamos al voltaje total, ¿ya? El voltaje total lo tengo de dato, 72. Puedo calcular el voltaje de 2, 3, 4 y 5. Ya el voltaje total sería igual al voltaje de 2, 3, 4 y 5 más el voltaje de la resistencia 1, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. ¿Cuál es el voltaje de 2, 3, 4 y 5? Pues sería este voltaje total, que como ya lo habíamos analizado, sería de 24, ¿no es cierto? 24, 24. Porque aquí en paralelo el voltaje o la tensión es equivalente o es igual, 24. Y calculamos el voltaje en ese aspecto, que sería 48 voltios. Perfecto. Bien, ahora podemos calcular la resistencia. ¿Por qué? Porque una vez que calculamos la intensidad total para este circuito, vemos que estamos en serie, ¿no es cierto? En donde, como teóricamente habíamos dicho anteriormente, la intensidad es la misma. Entonces, la intensidad en el resistor que representaría a la resistencia 2, 3, 4 y a la resistencia 5, cuya intensidad es 24 amperios, sería igual a la resistencia bueno, sería igual a la intensidad de la resistencia 1, 24 amperios. Bien, sabemos entonces un dato de R1 que tiene la intensidad de 24 amperios. Y también sabemos que R1 tiene el voltaje o la tensión de 48 voltios. Lo único que nos queda es calcular R1, siendo R1 la resistencia del resistor 1. En este caso saldría dividiendo el voltaje sobre la intensidad, quedándome 2 amperios. Perdón, 2 ohmios. Ahora yo puedo sumar directamente para calcular la resistencia total, ¿no es cierto? Ya tengo el valor de la resistencia y el valor de la resistencia 1 y de todas las demás, ¿no? Entonces yo sumo en serie, la suma ahí es directa, sería 2, que en este caso sería el valor de la resistencia 1, más 1 de la resistencia que representaría los demás. 2 más 1, 3 ohmios. Y finalmente calculo la intensidad total. Ya tengo aquí mi resistencia total. Intensidad total, simplemente dividiendo la tensión sobre la resistencia total, quedándome 24 amperios, solucionando este sistema que tenemos aquí. Ahora vamos a hacer un ejercicio teórico. El ejercicio teórico nos dice, una batería de 20 voltios, bueno, aquí tengo los datos, 20 voltios, se utiliza para suministrar corriente a un resistor, bueno, tenemos la resistencia, de 10 kiloohmios, ya que transformado a ohmios sería 10.000 ohmios. Nos pide calcular primero el A,
La intensidad, ¿cuál es la corriente que atraviesa el resistor? Simplemente con la fórmula 20 sobre, bueno, el voltaje sobre la resistencia, quedándome 0,002 amperios o 2 microamperios. Bien, el literal B nos dice, ¿cuál es la potencia disipada en el resistor? Hay diferentes formas de calcular la potencia, pero podemos hacerlas con el voltaje al cuadrado sobre la resistencia, quedándome un valor de 0,04 watts, ¿ya? Y la C nos dice cuál es la potencia de entrada en la batería, suponiendo que toda la potencia eléctrica es disipada por el resistor. Bien, en este caso, si la energía se disipa en el resistor, quiere decir que la potencia de la batería es igual a la potencia del resistor. Y como ya habíamos calculado anteriormente, la potencia del resistor en este caso es de 0,04 watts. Bien. Y el literal D es una explicación más teórica, nos dice qué ocurre con la energía disipada por el resistor. Bien, en este caso la energía que se disipa no va a desaparecer, se va a transformar. La energía no se destruye, simplemente se transforma. En este caso se convierte o se convertiría en energía térmica debido al efecto Joule, que es el que estamos calculando ahora. Es decir, que el resistor se calienta y la energía se transfiere al ambiente como calor. Bien, esa sería la resolución del ejercicio teórico.